Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su clase semanal. Ven, sígueme con Julio Silverio. En esta semana estaremos estudiando el Amán desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, lo que corresponde a la semana desde el 26 de agosto hasta el 1 de septiembre, con el título La roca de nuestro Redentor. Hemos estado estudiando durante todos estos días sobre las guerras, sobre las complejidades políticas y la manera como estas situaciones afectaban a las personas, afectaban a los miembros de la iglesia, afectaban a los líderes. Y hemos aprendido de muchos héroes, de muchos líderes de gran nivel espiritual, tanto aquellos que defendían al pueblo en lo que tiene que ver ya con la guerra, como aquellos que también defendían al pueblo o que les enseñaban y le ministraban en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Hemos aprendido de líderes como Moroni, con el estandarte de la libertad y el afán que tenía de que el pueblo se adheriera a estos principios de libertad. También hemos aprendido de los hijos de Alma, especialmente el Amán, que no solamente tenía el llamamiento de ser el líder espiritual en el pueblo, el profeta, el presidente de la iglesia, podríamos decir, sino que también no solamente se quedó pensando en que tenía la responsabilidad espiritual, sino que cuando fue necesario también tomó la espada para defender los principios de libertad que había enarbolado el capitán Moroni. Y la semana pasada estudiamos sobre este grupo, este ejército, pequeño ejército de jovencitos que quisieron honrar a sus padres, especialmente a sus madres, que les enseñaron principios de fe y de confianza en el Señor. Y por motivo de que ellos confiaron en la promesa de sus madres, pudieron ver entonces los milagros en sus vidas, a grado de que lucharon contra hombres muy experimentados, contra los lamanitas, enemigos feroces de los nefitas, y fueron preservados de una forma tan milagrosa que ninguno de ellos padeció. Bueno, pues esta temporada de guerra fue terminando ya en el capítulo 62, 63 de Alma. Ya entonces se habla de cómo esta gran guerra, que había durado muchos años, se acabó, y el Amán entonces volvió de nuevo a predicarle al pueblo, tratando de reorganizar la iglesia. Ya eso lo hablamos la semana pasada, de que cada vez que había guerra, la iglesia se desorganizaba, se aflojaba la iglesia, era necesario volver a predicar, era necesario volver a ministrar a los miembros. Bueno, pues también en el capítulo 63 se habla de que falleció el Amán, dejándole a su hermano Chiblón la responsabilidad sobre las planchas y sobre llevar la historia del pueblo y de seguir el liderazgo espiritual sobre la iglesia. Pues luego también al fallecer Chiblón, dice en el versículo 11 del capítulo 63 de Alma, por tanto fue menester que Chiblón entregara antes de morir aquellos objetos sagrados al hijo de Elamán, que también se llamaba Elamán, habiéndole dado el nombre de su padre. Y he aquí todos aquellos grabados que se hallaban en las manos de Elamán se escribieron y se enviaron entre los hijos de los hombres por toda la tierra, con excepción de aquellas partes que Alma había mandado que no se enviaran. No obstante, aquellas cosas debían guardarse sagradas y transmitirse de una generación a otra. Por tanto, se habían entregado este año a Elamán antes de la muerte de Chiblón. Pues siguió una sucesión de personas puras, personas dignas y fieles, quienes se encargaban de proteger y cuidar esos anales sagrados, hasta que finalmente Moroni, el hijo de Mormón, fue el último que tuvo la custodia sobre estos anales sagrados, y luego de que su padre lo recopiló, lo compiló, y hoy lo tenemos como este valioso registro llamado el Libro de Mormón. Bueno, pues entonces en el Amán capítulo 1, entonces comienza ya a escribir
o a relatar la historia Elamán, el hijo de Elamán. Entonces, él escribió hasta la venida de Jesucristo, que es en Tercera de Nefi, capítulo 11. Pues vemos entonces que ocurren muchas situaciones políticas, muchas persecuciones. Vamos a comenzar leyendo aquí, desde el versículo 1, dice, del capítulo 1 de Elamán. He aquí aconteció que al principiar el año 40 del gobierno de los jueces, sobre el pueblo de Nefi empezó a surgir una grave dificultad entre el pueblo nefita, porque aquí Paorán había muerto. Paorán era el juez superior, pero ya todos ellos, Moroni, Elamán, Chiblón, Paorán, habían fallecido. Y entonces cuando Paorán muere, él tenía varios hijos y había una disputa a ver con cuáles de ellos realmente se iba a quedar el gobierno del pueblo. Entonces dice el versículo 3 que ellos se disputaban el asiento judicial, especialmente tres de los hijos, uno llamado Paorán como su padre, Paanki y Pacumini. Pues el pueblo todavía vivía en una democracia donde ellos tenían la oportunidad de votar y de elegir a quien ellos querían que les dirigieran. Pues entonces el versículo 5 dice, sucedió que la voz del pueblo eligió a Paorán para ser su juez superior y gobernador del pueblo de Nefi. Pues entonces eso causó una situación. Por un lado, su hermano Pacumeni, al darse cuenta de que la mayor parte del pueblo escogió a su hermano, entonces se unió a la voz del pueblo. Él fue un demócrata, podemos decir. Pero el otro que se llamaba Panqui y los que le seguían a él en el partido o el equipo que él tenía, se enojaron y estaban a punto de armar una guerra entre el pueblo porque no aceptaron los resultados de esas elecciones. Cosas que es muy viejo, pero hoy en día en algunos lugares todavía ocurre eso. Algunas personas no aceptan resultados de la voz del pueblo. Pues ellos fueron juzgados, este grupo, y estaban ya casi prestos para ser destruidos porque había una ley que cualquiera que pugnara contra la libertad y la paz del país, entonces tendría que ser condenado a muerte. Pues esto era lo que le tocaba a Panqui, pero resulta que ya antes de que él pudiera ser ejecutado, un hombre de lo que estaba con él, dice en el versículo 9, mas cuando aquellos que querían que él fuese su gobernador vieron que había sido condenado a muerte, se enojaron. Y aquí enviaron a un tal Kishkumen al asiento judicial de Paorán, al cual asesinó a Paorán mientras ocupaba el asiento judicial. Vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 la cantidad de asesinatos que ocurren, de magnicidios, a donde una banda formada por Kishkumen y por otro hombre que vamos a hablar más adelante, llamado Coriantón, que estos hombres crearon esta sociedad secreta con el objeto de obtener lucro, de obtener dinero, de robar. Y ellos mataron varios jueces superiores. Y incluso algunos fueron matados ahí mismo, en el mismo asiento judicial. Pues bueno, dice que los siervos de Paorán lo persiguieron, pero aquí fue tan rápida la fuga de Kishkumen que nadie pudo alcanzarlo. Pues aquí comienza esta historia triste de esta banda de Gadiantón. Pues entonces ellos escogen a otro llamado Pacumeni para que sea el juez superior, que era el hermano de Paorán. Y esto ocurrió también en el año 40. Pues bueno, en el año 41, entonces los lamanitas volvieron otra vez. O sea, los lamanitas constantemente querían venir a la guerra y bueno, tenían la esperanza siempre de dominar toda la tierra. Y dice en el versículo 15 en adelante que ellos eran guiados por un hombre llamado Coriantún, que era un nefita disidente, porque ahora vemos de nuevo otro caso de nefitas que abandonan o la iglesia abandonan su país y se van a donde los lamanitas
convencen a los lamanitas de que vayan a guerrear y tienen un odio tan intenso y tan fuerte contra sus hermanos, los nefitas, que lo ponen a ellos a dirigir. Lo vimos con Amaliquía y lo vimos con otros más. Pues bueno, entonces dice que ellos fueron a la guerra contra los nefitas nuevamente y ahora tuvieron un éxito relativo porque los nefitas estaban confiados. Ellos no estaban pendientes de que venían los lamanitas. Y esto es un detalle, quizás podemos aplicarlo a nuestras vidas. Si nosotros somos confiados y creemos que todo marcha bien, posiblemente en un punto débil nuestro, Satanás se aprovecha y manda entonces sus ejércitos para que nos hagan daños. Pues entonces en el versículo 26 dice, Moronía, que era hijo de Moroni, era el nuevo encargado del ejército, el jefe del ejército. Dice, pues he aquí, Moronía no había supuesto que los lamanitas se atreverían a invadir el centro de la tierra. Los lamanitas fueron directamente hacia la ciudad más grande, hacia la capital, que era Saraenla. Y eso sorprendió mucho a la gente. Pues ellos tomaron posesión de la tierra de Saraenla y por primera vez en la historia del Río de Mormón, los lamanitas entonces sitiaron la ciudad y mataron personas y se encargaron de dominar todo lo que era la tierra de Saraenla. Y de allí procuraron comenzar a expandir su dominio. O sea, realmente había sido su escalada más exitosa. Dice en el versículo 27, mas he aquí, los lamanitas no se habían atemorizado como él quería, sino que habían entrado en el centro de la tierra y se habían apoderado de la capital. Porque Moronía, lo que suponía era que ellos iban a meterse por las fronteras. Entonces, lo que pasó es que él llevó su ejército y lo puso a fortalecer los puntos débiles en la frontera. Pues entonces los lamanitas no tuvieron miedo y llegaron hasta la capital y marcharon por las partes principales de la tierra, matando al pueblo con gran mortandad, tanto hombres como mujeres y niños, apoderándose de muchas ciudades y de muchas plazas fuertes. Pues esto realmente fue un duro golpe para los nefitas. No obstante a esto, Moronía luchó al grado de que los atajó. En el versículo 29 dice que ellos intentaron llegar a una ciudad que posiblemente era la segunda ciudad en importancia, que era la tierra de abundancia. Digo esto porque, además de que fue la segunda opción que tuvieron luego de Saraenla, esta ciudad de abundancia, recuerden que ahí había un templo. Y en ese templo de la ciudad de abundancia fue que el Señor mismo apareció luego de la gran destrucción que más adelante en Tercera de Nefi, capítulo 8, hablaremos. Y en Tercera de Nefi, capítulo 11, cuando el Señor les habla a ellos 3 veces y desciende desde el cielo, lo hace en la tierra de abundancia, en el templo de la ciudad de abundancia. Por eso asumo que esa ciudad era muy importante. Pues allí entonces, en la ciudad de abundancia, o la tierra de abundancia, Moronías lo enfrentó a grado de que ellos empezaron a retroceder y volver de nuevo a Saraenla. Pues dice en el 30 que Moronía los atajó en su retirada y los combatió, de modo que se tornó una batalla muy sangrienta. Sí, perecieron muchos, entre los cuales también pereció el jefe del ejército lamanita, que era Coriantú. Dice que los lamanitas no podían retroceder ni por el norte, ni por el sur, ni por el este, ni por el oeste, porque los nefitas lo tenían rodeado por todas partes. Pues así, Moronía se apoderó nuevamente de la ciudad de Saraenla e hizo que los prisioneros lamanitas abandonaran el país en paz. Entonces, así, por un tiempo perdieron ellos el control de la capital y más adelante volverá a ocurrir en los siguientes capítulos, pero Moronía, que era un hombre de Dios, con ese ejemplo que le había dado su padre Moroni, logró con su ejército sacar esa gran amenaza lamanita que ya estaba creciendo entre el pueblo. También nosotros podemos aprender de esto. O sea, cuando estudiamos acerca de las guerras, pensemos, ¿cómo se puede aplicar eso a mi vida? ¿No estamos constantemente en guerra? Yo creo que sí. Estamos luchando contra un ejército de las tinieblas, con principados y potestades que tienen mucho poder, tienen muchas armas, tienen muchas herramientas. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Digamos que nuestro corazón sea Saraíla, la capital. No podemos descuidarnos, porque el enemigo no se descuida. Él siempre está averiguando cuáles son nuestros puntos débiles para entrar por allí. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude a que nuestras debilidades se conviertan en fortaleza. Que nuestro ejército que nos ayuda a defendernos pueda estar pendiente
y que nosotros podamos luchar con todo nuestro afán, con todo nuestro poder y con toda nuestra fuerza para derrotar a Satanás cuando quiere entrar en nuestro corazón, en nuestros dominios. En el capítulo 2 de Elamán, entonces habla de cómo ahora Elamán, el hijo de Elamán, que era en este caso el líder espiritual, el profeta, presidente de la iglesia, toma el asiento judicial. Y otra vez se repite la historia en donde un profeta también es el gobernante. Y bueno, seguramente era por la costumbre que tenían los nefitas de siempre escoger para esas posiciones tan importantes a hombres que fueran verdaderamente hombres de Dios. Eso lo hacían obviamente cuando ellos estaban también viviendo en justicia, cuando ellos vivían en inequidad, entonces ya no escogían a hombres dignos para que les dirigieran. Pues dice que esto no lo hizo realmente el Amán que lo decidió, yo quiero ser el nuevo, eh, el nuevo juez superior, que es como el presidente del país, sino que dice en el versículo 2 que la voz del pueblo se reunió de nuevo. Otra vez hicieron elecciones y eligieron a Elamán, hijo de Elamán, para ocupar el asiento judicial. Y todo esto es porque la posición de juez superior había quedado vacante, porque dentro del proceso de guerra, a donde Coriantún vino con los lamanitas, ya se había apoderado de la ciudad de Saraenla. En la ciudad de Saraenla era que estaba el gobierno, la cabeza de gobierno del país, de los nefitas, y el mismo Coriantún persiguió a Pacumeni y contra los muros de la ciudad lo asesinó. Entonces de nuevo estaban ellos sin una cabeza, sin un líder, sin un presidente o alguien que administre el país. Y de ahí entonces se reúnen y escogen a ellos mismos, a una voz. Vamos a escoger a Elamán, el hijo de Elamán, para que sea él quien dirija el país. Bueno, pues entonces, igual, esta banda que ya había sido formada por Quiscumen y por Coriantón, se pusieron de nuevo la meta, porque vamos a destruir a este nuevo presidente, a este nuevo juez superior. Y si no hubiera sido por uno de los siervos de Elamán, que se infiltró entre el grupo, entre la banda, para escuchar qué era lo que estaban planificando y se hizo creer como que era parte de ellos, incluso Gadiantón mandó a Quiscumen para que fuera a asesinar a Elamán. Y ellos, Quiscumen salió con este siervo de Elamán, que supuestamente era de la banda de ellos, y en realidad lo que estaba era infiltrado, y fueron caminando hacia el asiento judicial. Sin embargo, el siervo, desde que hubo un descuido, asesinó a Quiscumen. Pues entonces, él fue corriendo y le comentó a Elamán sobre el problema y le habló sobre la banda, y Elamán entonces comenzó a perseguir esta banda. Gadiantón entonces se esconde y dice que huyeron de la tierra en el versículo 11 por un camino secreto al desierto, de modo que cuando Elamán los mandó a aprender, no pudieron hallarlo en ninguna parte. Me gusta entonces esta consideración, y esta parte es importante porque vamos a escuchar mucho sobre esta banda. Y en lo adelante, dice el versículo 11, se dirá más de este Gadiantón. Y de este modo concluyó el año 42 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y aquí, a la conclusión de este libro, veréis que este Gadiantón probó ser la ruina, sí, casi la completa destrucción del pueblo de Nefi. O sea, esta banda completa estaba amenazando y finalmente casi logró destruir toda esa civilización. Porque era una banda que era especialista en asesinatos, en robos. Tenían sus propios códigos, tenían sus propias señas, y hacían cosas en la oscuridad. Y ya eso no era nuevo, eso es algo viejo, porque desde la época, dice aquí el Amán, de la Torre de Babel existían esas combinaciones secretas de asesinato y robo. Y estaban en las planchas de los jareditas que Elingi y su pueblo encontraron. Pero se prohibió que eso fuera publicado y para que las personas no lo leyeran, porque no lo iba a edificar, sino más bien que le iba a dar información sobre cómo podían hacer lo malo.
Por eso hoy en día, cuando una persona que es inicua comienza a publicar su iniquidad con detalle, cómo hizo esto, cómo hizo aquello, hay personas que ni siquiera estaban pensando en hacer algo malo o en dañar a nadie, pero entonces aprenden allí la técnica, aprenden cómo hacer eso que el otro hizo. Por eso, lamentablemente, personas que han cometido hechos muy malos, que han asesinado, que han hecho mucha maldad, confiesan haber estado viendo o haber aprendido esa técnica a través de una película o algo que vieron en el internet. Esta banda creció mucho entre los nefitas y entre los lamanitas. La diferencia fue que los lamanitas, que ya muchos de ellos habían estado volviéndose más justos que los nefitas, ellos desecharon esa banda. Dicen en el versículo 20 del capítulo 6, y sucedió que cuando los lamanitas descubrieron que había ladrones entre ellos, se afligieron en extremo y se valieron de cuantos medios había en su poder para destruirlos de sobre la faz de la tierra. Mas he aquí Satanás incitó el corazón de la mayoría de los nefitas. Los lamanitas lo desecharon, mas sin embargo, Satanás incitó el corazón de la mayoría de los nefitas a grado de que se unieron a la banda de los ladrones. O sea, los nefitas eran tan volátiles. Por momentos estaban espirituales, seguían al profeta, obedecían los mandamientos, recibían muchas bendiciones, le iba bien financieramente, le iba bien eh, en sus negocios, le iba bien eh, en todos los aspectos. Pero entonces desde que estaban bien, se olvidaban del Señor y comenzaban a perseguir a los que tenían menos. Era el famoso ciclo del orgullo, se ve mucho aquí en el Amán, que es el ciclo donde ellos cuando tenían mucho se volvían orgullosos. Entonces el Señor le quitaba las bendiciones, entonces se humillaban y otra vez por humillarse y ser obediente, le iba bien, eran prosperados y de nuevo entonces caían en el orgullo. Pues dice que ya la mayoría de los nefitas no estaban pensando en la iglesia, no estaban pensando en el Señor, ya estaban pensando en participar de esta banda. Hoy en día hay personas que son así, que quieren seguir lo que la mayoría está haciendo. No porque por convicción, no por un testimonio, sino porque quieren ser populares, quieren ser aceptados. Y esto pasaba. Ellos querían también participar de los pactos y los juramentos porque se iban a proteger uno con otros. Hay personas que cuando saben de que van a tener complicidad, de que si hacen lo malo no se va a saber, pues entonces lo hacen porque lamentablemente hay personas que obedecen porque tienen miedo al castigo, obedecen porque tienen miedo a la ley, pero no obedecen por el amor, no obedecen porque realmente desean obedecer. Y entonces, no sé cuántas personas entre nosotros habrán así, personas que si se nos diera la libertad para escoger, bueno, si tú haces lo malo, tienes la opción, si está con nosotros, de que no se va a saber lo que tú hiciste y te vamos a proteger. ¿Cuántos dirían que sí? Pues entre los nefitas mucha gente dijeron que sí. Y entonces esta era una banda organizada. Dice que tenían sus señas, ese versículo 22 de Lamán 6, y sus señas y sus palabras secretas. Esto a fin de reconocer al hermano que hubiese concertado el pacto, para que cualquiera que fuese la iniquidad que su hermano cometiera, no lo perjudicara su hermano, ni tampoco aquellos que pertenecieran a la banda y hubieran hecho ese pacto. Así podían asesinar, robar y hurtar, y cometer fornicaciones y toda clase de iniquidades en oposiciones a las leyes de su país, así también como a las leyes de su Dios. Entonces, y cualquiera del grupo que perteneciera a la banda que diera esa información, que diera a conocer las iniquidades y las abominaciones, ellos lo juzgaban de acuerdo con sus leyes. Y esas son las leyes que le había dado Gadiantón y Kishkumen. Entonces, esos fueron los juramentos que Alma dijo que no debían ser publicados, que se lo dijo a su hijo el amante, que estas cosas no debían darse a conocer. Pero Satanás sí la conocía y le había dado éxito en otras ocasiones en la historia de la humanidad. Dice que el mismo que le dio eso, dice en el versículo 28, y es también aquel mismo ser el que inculcó en el corazón de su pueblo de construir una torre suficientemente alta para llegar al cielo. Y fue el mismo ser que engañó a este pueblo que vino a la tierra de aquella torre, el que esparció las obras de tinieblas y de abominaciones sobre toda la superficie de la tierra, hasta que arrastró el pueblo a una destrucción y a un infierno eterno.
Y ese mismo ser que inculcó en el corazón de Gadiantón que continuara la obra de tinieblas, de asesinatos secretos, y él lo ha propagado desde el principio del hombre hasta hoy. He aquí, él es el autor de todo pecado, y he aquí, él propaga sus obras de tinieblas y asesinatos secretos, y le transmite sus conspiraciones y sus juramentos y sus pactos y sus planes de terrible maldad de generación en generación, de acuerdo con el dominio que logra en el corazón de los hijos de los hombres. Y en esta ocasión él había logrado mucho dominio en el corazón de los nefitas, a grado de que se habían vuelto inicuos. Incluso la mayor parte del pueblo se habían activado. Imagínense eso. Se habían apartado de la rectitud. Y no solamente eso, sino que estaban burlándose de los mandamientos de Dios y se apartaron de los caminos de Dios. Y no solo eso, sino que también fabricaron ídolos de oro y plata. ¿Qué tan rápido ellos cambian? Un pueblo completo. Dice que estas iniquidades, dice el versículo 32, vinieron sobre todos ellos en el término de no muchos años, a grado de que la mayor parte había venido sobre ellos en el año 67 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, y aumentaron en sus iniquidades en el año 68 para la gran tristeza y lamentación de los justos. Entonces el Señor le retiró su espíritu y ahora los lamanitas eran más puros, más consagrados que los nefitas, a grado de que persiguieron la banda de Gadiantón y procuraron realmente hacer lo correcto. Pues en el capítulo 3 seguimos viendo otras cosas que suceden, porque es que de año en año ocurrían cosas, por un lado, que demostraban que el pueblo se arrepentía, cambiaba y el Señor entonces les bendecía. Pero también a veces en el mismo capítulo presenta cómo ellos volvían en el orgullo. Vamos a ver un ejemplo de ese ciclo del orgullo. Del versículo 24 dice que ellos, bajo el gobierno de Lamán, que era el juez superior, ellos comenzaron a buscar del Señor. Y por esto, y por ser obediente, dice que fueron prosperados. Dice el versículo 24, y ocurrió que en este mismo año hubo una prosperidad sumamente grande en la iglesia, de tal modo que miles se unieron a la iglesia y fueron bautizados para arrepentimiento. Y tan grande fue la prosperidad de la iglesia y tantas las bendiciones que se derramaron sobre el pueblo, que aún los propios sumos sacerdotes y maestros se maravillaron en extremo. O sea, se bautizaron tantas personas y la iglesia prosperó tanto que los mismos líderes estaban sorprendidos. Usualmente los líderes ponemos metas, establecemos metas en diferentes áreas de crecimiento de la iglesia, que bautismo, que asistencia a las reuniones sacramentales, que cantidad de hombres recibiendo sacerdocio de Melquisedec, cosas como esta. Pero no siempre los líderes terminamos sorprendidos y asombrados de que rompimos todas las metas y todas las expectativas, pero en este caso sí. Dice el versículo 26, y aconteció que la obra del Señor prosperó a tal grado que se bautizaron muchas almas e ingresaron a la iglesia de Dios, sí, hasta decenas de miles. O sea, decenas de miles, 10,000, 20,000 personas. Cuando hablamos de decenas es multiplicando por 10. Entraron a la iglesia. Y el Señor realmente amaba a este pueblo. Y cuando ellos le buscaban con amor, con humildad, el Señor les bendecía, dice el versículo 27. Así vemos que el Señor es misericordioso para con todos aquellos que con sinceridad de su corazón quieren invocar su santo nombre. Así vemos que la puerta del cielo está abierta para todos, sí, para todos los que quieran creer en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. También dice 29. Y vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo, y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto, a través de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para hundir a los inicuos. Pues bueno, en el versículo 35, solo 2 versículos más, habla también de que, bueno, desde el 33, que aún hubo paz durante un par de años, pero ya volvieron. Ellos como que no podían perseverar mucho. No sé si es que hay personas que les molesta estar felices, que les molesta la paz que viene y el gozo que viene de obedecer los mandamientos, que permite que Satanás vaya entrando poco a poco. O era que Satanás se sabía ya tanto las debilidades de los nefitas
que tan pronto ellos se descuidaban, venía y a esos puntos débiles y lo llevaba a su terreno. Dice en el versículo 33, y en el año 51 del gobierno de los jueces también hubo paz, con excepción del orgullo que empezó a insinuarse en la iglesia. Pero bueno, no podían ser humildes, no aprendían de las experiencias pasadas, a donde por ser orgulloso el Señor le quitó lo que tenía. Y por más que el Señor le repetía la misma consecuencia por su orgullo, seguían cayendo una y otra vez. Dice que esto ocurrió no dentro de la iglesia, dice Elamán, sino en el corazón de aquellos que profesaban pertenecer a ella. O sea, hay personas que están dentro de la iglesia y hay otros que profesan estar dentro de la iglesia. Dice, y se ensalzaron en el orgullo al grado de perseguir a muchos de sus hermanos. O sea, no es solamente el orgullo de yo visto mejor, yo tengo más propiedades, yo tengo más animales, tengo más tierra, sino que también perseguían a aquellos que tenían menos. Y esta fue una iniquidad muy grande que hizo que la parte más humilde del pueblo sufriera grandes persecuciones y pasara muchas aflicciones. Pues entonces de nuevo los humildes entre los miembros de la iglesia eran perseguidos. Lo vimos en Alma capítulo 31, entre los oramitas. Ahora también lo vemos aquí de nuevo. Ahora, ¿qué hicieron estos hermanos que eran muy humildes? En el versículo 35 hicieron algo maravilloso que puede servir a nosotros también de ejemplo de lo que podemos hacer cuando de alguna manera nos sentimos perseguidos o, bueno, no sé, de alguna manera como afligidos por otras personas, incluso por algunos que son miembros de la iglesia. Dice, no obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones. Santificación que viene de entregar el corazón a Dios. Ellos tomaron la decisión de orar frecuentemente, pero también de ayunar frecuentemente. Y luego volverse más y más fuertes en su humildad. Usualmente no decimos fuerte cuando hablamos de humildad, sino de débil cuando hablamos de humildad. Pero podemos ser fuertes en nuestra humildad y somos firmes en la fe de Cristo, como dice también en el versículo. Pero asimismo, ¿cuál es la bendición? Que se llena nuestra alma de gozo y de consolación. Y todo esto nos purifica y nos santifica porque hemos entregado el corazón a Dios. Entonces, este versículo 35 de Elamán 3, es un excelente ejemplo de cómo nosotros en medio de nuestras aflicciones y dificultades podemos realmente acercarnos más a Cristo. Podemos abrir nuestros corazones a Él, podemos santificarnos y purificarnos, pero para esto tenemos que cumplir con esos requisitos que ellos cumplieron. Ayunar y orar frecuentemente y volvernos más y más fuertes en nuestra humildad. Entonces esto nos ayuda a ser firmes en la fe de Cristo y nuestra alma se llenará de gozo. No importa la circunstancia, no importa la prueba, no importa la dificultad, podemos sentir ese gozo en nuestro corazón y sentirnos que hemos sido santificados por Él. Es maravilloso realmente esto que pasó con este grupo de miembros, especialmente con aquellos que eran humildes. Bueno, pues en el versículo 37 muere Elamán, el hijo de Elamán, y su hijo entonces, su hijo mayor, comenzó a gobernar en su lugar. Y su hijo se llamaba Nefi. Más adelante aprenderemos sobre Nefi y sobre su otro hijo de Elamán llamado Lei. Y por qué razón él lo llamó por este nombre y qué tipo de líderes llegaron a ser estos dos hijos de Elamán. En el capítulo 4 vuelve de nuevo el ejército alamanita contra los nefitas. O sea, definitivamente no tenían muchas cosas que hacer, parece, los lamanitas que no fueran venir a guerrear una y otra vez contra los nefitas. Pues entonces un grupo de disidentes, un grupo de personas, de nuevo se repite la historia de disidentes nefitas que se van hacia donde los lamanitas y lo convencen. También eran otros que eran fáciles de convencer para la guerra. Pues lo convencen para que vayan a guerrear contra los nefitas. Pues así, en el versículo 8 dice que esos disidentes, con la ayuda de un numeroso ejército lamanita, se habían apoderado de todas las posesiones de los nefitas que se hallaban en la tierra del sur. Y todo esto aconteció en los años 58 y 59 de gobierno de los jueces. Pues entonces Moronía vuelve de nuevo, en el versículo 9, dice que recuperó muchas de esas ciudades
que habían caído en manos de los lamanitas. Pues entonces, aún así, dice que esta guerra, con todo lo que suponía la guerra, había venido a causa del orgullo de los nefitas. Dice, y fue por el orgullo de sus corazones, dice el versículo 12 del capítulo 4, por razón de sus inmensas riquezas. Sí, fue a causa de haber oprimido a los pobres, negando su alimento a los que tenían hambre, y sus vestidos a los que están desnudos, e hiriendo a sus humildes hermanos en sus mejillas, burlándose de lo que era sagrado, negando el espíritu de profecía y de revelación, asesinando, robando, mintiendo, hurtando, cometiendo adulterio, levantándose en grandes contiendas y disertando y yéndose a la tierra de Nefi entre los lamanitas. Y a causa de su gran perversidad y su jactancia de su propio poder, fueron abandonados a su propia fuerza, de modo que no prosperaron, sino que los lamanitas los afligieron y lo hirieron, y echaron delante de ellos, hasta que los nefitas habían perdido posesión de casi todas las tierras. Esta definición, en el versículo 12, se parece como a la sociedad de hoy en día. O sea, orgullo en sus corazones, por las riquezas. Los más ricos tienen orgullo en el corazón y oprimen a los pobres. Le niegan el alimento a los que tienen hambre y sus vestidos a los que están desnudos. Hieren a los humildes hermanos en su mejilla. Se burlan de lo que es sagrado, eso es muy común. Y niegan el espíritu de profecía, o sea, dicen que no, que nada de las cosas que dicen nuestros profetas o que se dice por el Espíritu Santo es verdadero. Pero entonces aprovechan y asesinan, roban, mienten, cometen adulterio y se levantan en grandes contiendas. Bueno, pues siempre los líderes de la iglesia, no obstante a la iniquidad que pueda haber en la iglesia, no importa la iniquidad que pueda haber entre una persona u otra, o una nación, siempre van a predicar. Pues esto fue lo que ocurrió. Moronía, que no solamente era el jefe del ejército, él mismo salió a predicarle muchas cosas al pueblo por motivo de su iniquidad. Ellos sabían que el Señor podía darle la liberación de esta guerra, podía ayudarlo a expulsar a los lamanitas si el pueblo aumentaba su dignidad. O sea, yo creo que también podemos aprender en eso. Si usted quiere estar mejor, si usted quiere ser librado de sus dificultades y momentos difíciles, pues entonces, o por lo menos aumentar su fortaleza para soportarlo, pues aumente su dignidad, aumente su dedicación al Señor y obedezca los convenios que usted ha hecho con él. Pues dice que Moronía salió a predicar al pueblo, pero también Nefi y Lei, que eran los hijos de Elamán, predicaron muchas cosas a lo del pueblo y hasta le profetizaron de muchas cosas que le iba a sobrevenir a ellos si no se arrepentían. Porque es que ellos habían llegado muy bajo. Dice que en el versículo 23, y por motivo de su iniquidad la iglesia había empezado a decaer. Y comenzaron a dejar de creer en el espíritu de profecía y en el espíritu de revelación. Y los juicios de Dios se cernían sobre ellos. Y entonces se habían vuelto débiles como sus hermanos lamanitas. Y el espíritu del Señor no lo preservaba más. Y se habían apartado de ellos, porque el espíritu del Señor no habita en templos impuros. El Señor dejó de preservarlo con el poder milagroso de él, porque habían caído en un estado de incredulidad y terrible iniquidad, y vieron que los lamanitas eran sumamente más numerosos que ellos, y que a menos que se llegaran al Señor su Dios, tendrían que perecer inevitablemente. Pues así iban las cosas en el pueblo. En el capítulo 5, entonces, Nefi, que era el juez superior, estaba realmente cansado, fastidiado a causa de la iniquidad entre el pueblo. Estaba realmente, como si se quiere, frustrado, muy triste, porque por más que ellos estaban haciendo sus esfuerzos para ayudar a que el pueblo se arrepintiera, realmente ellos no estaban haciendo caso. Dice el versículo 3 que ellos eran un pueblo de dura cerviz y no podían ser gobernados ni por la ley ni por la justicia, sino para su destrucción, porque ellos escogieron lo malo. Y lo que escogieron lo malo era más numeroso que lo que escogieron lo bueno. Ya se había dicho eso, que el día que el pueblo, eso lo había dicho Mosías, escogiera, o la mayor parte del pueblo escogiera lo malo, entonces sería para su destrucción. Pues Nefi entonces tomó la misma decisión que tomó su bisabuelo Alma. Pues le dice que él dejó el asiento judicial y se dedicó a predicar la palabra de Dios todo el resto de sus días. Y también lo hizo así su hermano Lei. Alma lo había hecho en Alma capítulo 4, que él dejó realmente el asiento judicial para dedicarse a predicar. Porque él se acordaba de las palabras que su padre Elamán le había hablado.
Y esa fue la palabra que le dijo. He aquí, hijos míos, quiero que os acordéis de guardar los mandamientos de Dios y quiero que declaráis al pueblo estas palabras. Y le dice, he aquí os he dado los nombres de nuestros primeros padres, o sea, de Nefi y Ley. Y he hecho esto para que cuando recordéis vuestros nombres, los recordéis a ellos. Y cuando os acordéis de ellos, recordéis sus obras. Y cuando recordéis sus obras, sepáis. ¿Por qué se dice y también se escribe que ellos eran buenos? Eso es lo que el Amán quería, que sus hijos recordaran a esos líderes, a sus primeros padres, y que imitaran ese comportamiento de obediencia y fidelidad. Y le habló muchas cosas. Y otra vez se repite este esquema de los padres en el libro de Mormón que fortalecen a sus hijos, que le comparten sus testimonios personales del Evangelio de Jesucristo y de la expiación de Cristo. Y yo creo que lo hemos visto ya tantas veces, lo vimos con Jacob, lo vimos con el rey Benjamín, lo vimos con el rey Mosías, lo vimos con Alma Padre, Alma Hijo. Ahora mismo estamos viendo aquí de el Amán, Alma Hijo cuando habló con sus tres hijos, con el Amán, Chiblón, Coriantón. Y ahora aquí el Amán cuando habló con el Amán, el hijo de el Amán. Entonces cuando le da el testimonio a sus hijos, Nefi y Ley, acerca de Jesucristo, mire el versículo 12 es maravilloso cuando él le dice, y ahora bien recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para cuando el diablo lance sus impetuosos vientos y sus dardos en el torbellino, si cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados. Es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual si los hombres edifican, no caerán. Ese fue el testimonio más fuerte que compartió el Amán con sus hijos, que Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Jesucristo es una roca que no puede ser movida ni por el viento, ni por el torbellino. Y que si estamos firmes y hemos construido firmemente sobre esa roca, cuando vengan todas esas dificultades, no caeremos, sino que vamos a prevalecer. Y todo esto a causa del fundamento sobre el cual nosotros estamos edificados. Nefi y Ley fueron excelentes misioneros, tan buenos que salieron a predicar y lo metieron preso en la misma cárcel donde Lingi había echado a Amón y a sus hermanos. Tuvieron varios días presos y mientras estaban allí sin alimentos, llegaron para sacarlo a fin de matarlo, pero fueron envueltos por fuego, de modo que no se atrevieron a echarle mano. Estoy en el versículo 23 de Amán 5. No obstante, Nefi y Ley no se quemaban y se hallaban como si estuviesen en medio del fuego y no se quemaban. Fue una cosa milagrosa. Incluso todo el mundo estaba maravillado. Y fue un hombre de los que estaba allí que le manifestó o que le aclaró a los guardias, a la gente que estaban mirando, qué era lo que estaba ocurriendo. Este hombre se llamaba Aminadab. Y dice el versículo 35, y había entre ellos uno que era nefita de nacimiento, que había pertenecido en otro tiempo a la iglesia de Dios, o sea, un menos activo, pero se había separado de ella, dice. Y sucedió que se volvió y aquí vio los semblantes de Nefi y Ley a través de la nube de tinieblas, y aquí brillaban en gran manera, aún como en los rostros de ángeles. Y vio que alzaron sus ojos al cielo y se hallaban en actitud de estar hablando o dirigiendo la voz a algún ser a quien contemplaban. Y ocurrió que este hombre gritó a lo de la multitud para que se volvieran y miraran. Y aquí les fue dado poder para volverse y mirar, y vieron la cara de Nefi y Ley. Y le preguntaron al hombre, ¿qué significan todas estas cosas? ¿Y con quién conversan estos hombres? Y entonces Aminadab le dice, conversan con los ángeles de Dios. Ahí dicen ellos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos para que sea quitada esta nube de tiniebla que nos cubre? Entonces le dice, ahí se acuerda, por eso muchos hermanos que dejan de ir a la iglesia conservan todavía el testimonio y conservan los principios. Por eso que siempre tenemos que confiar en que podemos visitarle, que podemos compartir nuestro testimonio, invitarles a venir a la iglesia, porque algo hay en ellos, en sus corazones, que en un momento les ayudó a venir a la iglesia, a bautizarse y a hacer convenio con el Señor. Por cualquier circunstancia dejaron de asistir a la iglesia, pero no significa que se ha borrado ese testimonio.
Posiblemente han venido muchas pruebas y dificultades que le ha hecho más difícil el camino de la senda de los convenios, pero están allí y pueden volver si lo buscamos con amor. Pues Abinadab, en esta experiencia tan especial, como le pasó a Abish también, cuando hubo esta experiencia con Amón y con el rey, ella también tenía su experiencia, había sido miembro de la iglesia activa, pero entonces allí, cuando vio esa experiencia milagrosa, lo compartió con todo el pueblo. Pues Abinadab también le dice al pueblo, a los lamanitas que fueron que metieron preso a Nefi y Eli, dice, debéis arrepentiros y clamar a la voz hasta que tengáis fe en Cristo, de quien os enseñaron Alma, Molech y Sesrón. Y cuando hagáis esto, será quitada la nube de tinieblas que os cubre. Pues ellos comenzaron a orar, comenzaron a clamar, a grado de que entonces el Espíritu Santo descendió del cielo y entró en sus corazones y fueron llenos como por fuego y expresaron palabras maravillosas. Y esa voz le decía, paz, paz a vosotros por motivo de vuestra fe, mi buen amado, que era desde la fundación del mundo. Y cuando oyeron esa voz, miraron para ver de dónde venía, y aquí vieron abrirse los cielos y descendieron ángeles. Una cosa maravillosa. O sea, increíble cómo esas personas, 300 personas, pudieron participar de este gran milagro, a donde en vez de ver a estos dos misioneros siendo llevados a ser martirizados, realmente debieron hablar con ángeles. Y por motivo de la fe que ejercieron, también los ángeles vinieron y descendieron y estuvieron con ellos y le ministraron. Dice que eran 3 personas, eran 300 personas, dice el versículo 49, lo que vieron esto. Y les fue mandado que fueran y no se maravillaran ni tampoco dudaran. Y ocurrió que se fueron y ejercieron su ministerio entre el pueblo, o sea, de una vez salieron a predicar. Declararon todas las cosas que habían visto y oído, de manera que convencieron a muchas personas, entre los lamanitas, a causa de la evidencia que habían recibido. De allí en adelante comienza una gran obra misional, un gran cambio y transformación entre los lamanitas, que veremos más adelante cómo llegan a ser mucho más puros, mucho más justos, mucho más diligentes y fieles que los nefitas. Tenemos mucha historia en estos capítulos, pero sí podemos aprender de lo que es el círculo del orgullo que se sigue repitiendo. El Señor está comprometido para bendecir y liberar a cualquiera de nosotros siempre que seamos humildes, que oremos, que ayunemos, que busquemos con toda diligencia, que no seamos orgullosos. Pero tan pronto nosotros confiamos en lo que tenemos, confiamos en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, en que tenemos más que otras personas y perseguimos a los demás, el Señor entonces retira el Espíritu Santo y nos deja a nosotros solos. Y solo no podemos lograr nada. Algunas cosas se pueden lograr de este mundo, pero las cosas importantes de la eternidad nunca la podemos lograr solos. Necesitamos la ayuda y la compañía del Señor a través del Espíritu Santo, pero este solamente viene a los corazones que son humildes, que se arrepienten constantemente y que desechan el orgullo y la iniquidad en sus vidas. Hermanos, hemos aprendido muchas cosas en esta semana, en esta clase, sobre estos hombres. Todavía sigo insistiendo en el gran ejemplo que pueden dar los padres y la importancia que tiene que nosotros como padres compartamos testimonio con nuestros hijos. Demos ejemplo de vivir el Evangelio, pero que también compartamos el testimonio del gozo que podemos sentir por obedecer y cumplir con los convenios que hemos hecho con el Señor. El Señor nos bendiga para que seamos así, de un ejemplo para las personas que vienen detrás de nosotros. Que cuando veamos que se asome en nosotros cualquier signo, cualquier pizca de orgullo, que lo desechemos, para que nuestras oraciones no tengan tropiezo y cuando vengan las dificultades, cuando vengan las guerras, cuando vengan las pruebas, tengamos la fe suficiente para que el Señor nos libere. Y esta es la clase por el día de hoy, por esta semana, la cual comparto en el nombre de Jesucristo.